A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de volver a compartir con ustedes un nuevo programa, Esperanza de Vida, sabiendo que ustedes abren las puertas para recibirnos en sus hogares, en sus vehículos, en sus oficinas. No sabemos realmente dónde, pero sí sabemos que hay mucha gente interesada en conocer la palabra de Dios y que sigue estos programas con el corazón abierto, con la mente abierta a la palabra, a la verdad, que es nuestro compromiso de traer a ustedes, como ya lo saben, y que es lo que hacemos en todos los programas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la depresión. Hay gente que dice que un cristiano no puede caer en la depresión. ¿Será verdad? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es la depresión? Mirada desde el punto de vista de la fe. Es un tema que creemos a muchas personas puede interesarles. A veces no nos damos cuenta que estamos frente a personas que están sufriendo esto, que están viviendo esta situación, o uno mismo puede pasar por pequeños periodos y a veces no sabe qué hacer, nos desconcierta y decimos, ¿por qué me puede pasar esto a mí si yo confío en el Señor? Bueno, está conmigo, por supuesto, mi hermano Pastor Jaime, quien va a saludarlos y quien va, ustedes saben, a desarrollar este programa como lo hace siempre. Hermano. Gracias, querido hermano, y muy bienvenido cada uno de ustedes. Nos sentimos realmente muy contentos de saber que hay personas que quieren escuchar la verdad de parte de Dios, que tan poco se habla en estos días. Se habla mucho de sentimientos, de cualquier cosa, menos de lo que dice la palabra de Dios. Y como ya dijo mi hermano, el tema de hoy será, ¿por qué nos deprimimos? ¿Puede un cristiano deprimirse? Y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque seguramente yo creo que no hay nadie que no haya pasado un tiempo de depresión en su vida. Y esto a veces, por eso hay tantas personas que se quitan la vida. Y para mí, lo que he estudiado la palabra, la primera reacción de alguien que tiene depresión es que quiere morirse. Pero no porque va a ir al cielo, sino porque quiere terminar con aquel sufrimiento de depresión. Así que quédese porque le va a interesar este programa y tenga un lapicito, como dice mi hermano Renato, siempre un papelito para que note los textos de la Biblia. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Nunca decimos, Dios me dijo, Dios me habló que le dijera esto. No, nosotros decimos la Biblia, la palabra de Dios dice esto, porque Él nos habla por medio de su santa y bendita palabra. Así que sean todos muy bienvenidos. Así es, me quitó las palabras de la boca, hermano. Les iba a decir justamente que buscaran lápiz y papel. Bueno, pero quienes siguen estos programas ya lo saben, siempre los invitamos a tenerlos a mano, lo mismo que sus Biblias, porque este programa está compuesto más o menos de 4 bloques. Esta es una presentación, el saludo, después está la lectura bíblica, después viene el desarrollo y finalmente una despedida, conclusiones y comentarios. Así que esa es la estructura para quienes recién nos están conociendo. Y es importante, lo reiteramos, que tomen nota, porque pueden repasar de esa manera después. Aunque siempre está la posibilidad que vuelvan a escuchar estos programas, estamos también en formato de podcast en varias plataformas, quizás si la más conocida sea Spotify, ahí nos encuentran bajo el nombre de Esperanza de Vida también en el área de los podcasts de Spotify. También estamos en Google Podcast y en otras más. También nos pueden encontrar en Facebook como Esperanza de Vida. Así hay varios lugares, pero quienes reciben estos mensajes por el WhatsApp, bueno, los tienen ahí, los pueden volver a escuchar cuando lo deseen. Dicho esto, entonces, vamos a ir a escuchar una canción y luego estamos con la lectura bíblica. Bien, quienes tienen sus Biblias, le pedimos que nos acompañen en la lectura. Vamos a comenzar en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos del 9 al 13. Dice la palabra: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová
el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos ahora a continuar en el libro de Job, capítulo 3, los versículos del 20 al 22 dice: ¿Por qué se da luz al trabajo y vida de los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Bueno, seguimos dentro del mismo libro de Job. En el capítulo 7, los versículos del 13 al 16 dicen: Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Vamos ahora por favor al libro de Jonás, capítulo 4, y vemos que los versículos del 3 al 11 dicen: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a retroceder ahora en el Antiguo Testamento, al segundo libro, al libro de Éxodo. En el capítulo 32, del versículo 30 al 35 dicen: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios, y esperamos que el Señor se digne a bendecir su santa palabra. Amén, hermano. Vamos ahora a escuchar una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos hermanos y queridos amigos, nos encontramos frente una vez más a la palabra de Dios, porque ella es la que nos guía y la que nos revela qué espera Dios de cada uno de nosotros. Y como ya ustedes se habrán dado cuenta por la lectura de la palabra de Dios que la siguieron, tenemos 4 casos de 4 cristianos que sufrieron esta terrible enfermedad de la depresión. Y hoy día los psicólogos, los psiquiatras, hablan de que ha subido tanto la depresión en la juventud, en las personas adultas, que ya no es el 1%, sino es un 60% de personas que viven con depresión diaria. Y esto a raíz de la muerte de un ser querido, a raíz de un fracaso en el trabajo, a raíz de problemas con la familia. Es decir, hay tantas razones del por qué la depresión puede tocar tu vida. Pero quiero decirle una cosa. Se ha dicho que los cristianos no deben sufrir depresión. En parte esto es una verdad, porque tenemos un Dios demasiado grande, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, ¿por qué Dios permite en ciertos cristianos la depresión? Bueno, quiero decirles que esto, como lo vamos a ver en la lectura de la palabra que ya he leído, Dios lo permitió con una razón exclusiva, con una razón única. Porque de no haber sido así, habría tomado otro camino la vida de estos grandes hombres de Dios, como son Pablo, Moisés, Jonás, Elías, que son hombres que han sido fortalecidos en la palabra de Dios y hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, es posible, queridos amigos y hermanos, que en este momento estemos hablando a alguien que esté en una depresión. Si no conoce al Señor Jesús, lo entenderemos muy bien. Porque la primera reacción que tiene una persona que está en medio de la depresión es que no quiere seguir viviendo. No le importa la vida, no le importa la familia, no le importa el trabajo, no le importa nada. Lo único que desea es que la muerte lo venga a buscar. He conocido muchos casos de personas que se han quitado la vida, se han autoeliminado, pensando ellos que de alguna manera se van a sentir mejor, pero no entienden ellos que una persona que no conoce al Señor y se quite la vida va a despertar en el infierno y va a desear volver otra vez a la tierra y no podrá. Y ya que estoy tocando esto, quiero decirle que estos evocadores que llaman a las personas que han muerto para que vengan del más allá y nos digan qué hay, es un engaño satánico. Quizás alguien está escuchando, ha ido a alguna de estas reuniones espiritistas y me ha dicho, no, si yo escuché la voz, pero no era tu familiar, era un espíritu satánico, un espíritu diabólico. He conversado con muchas personas que se les ha muerto el padre o la madre y eran tan apegados a ellos que la han visto en su casa, en la noche, en la pieza, pero no son ellos, es el diablo. Son espíritus satánicos. Sé que es duro decirlo, pero esto es lo que dice la Biblia. Mi querido amigo, cuando uno muere, o se va al cielo, si ha decidido por Cristo, o se va al infierno, si ha rechazado el regalo de Dios, y de allí no saldrá hasta que venga
a tomar su cuerpo para rendir cuentas a Dios. Y nosotros como cristianos, si hemos partido para estar con el Señor, no podemos volver ni podemos mirar a nuestros familiares aquí en la tierra cómo siguen viviendo. No, esto no nos está permitido. Pero un día vendremos a tomar un cuerpo nuevo cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia y seremos transformados. Tendremos un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesús. Volviéndonos a este tema de la depresión. El primer tema que encontramos fue el tema de Moisés. Moisés fue escogido por Dios para sacar a su pueblo de Israel, que por 400 años estuvo esclavizado en la tierra de Egipto. Los egipcios abusaron mucho del pueblo de Dios. Habían promesas que Dios le había dado a Moisés, a Abraham, de que ellos iban a ser muchos. Porque mientras más, dice la Biblia, que los oprimían, más se multiplicaban. Y ellos eran más que los egipcios. Y ellos tuvieron temor de que si venía gente a guerrear contra ellos, los israelitas se volvieran contra los egipcios y los mataran. Porque eran muchos. Ahora, un faraón que hubo antes de que llegara José a Egipto, ordenó, para bajar la tasa de natalidad, que ahogaran a todos los niños varones que nacieran y conservaran la vida de las mujeres. Pero Dios no permitió esto, porque Dios siempre ha velado por su pueblo Israel y sigue velando hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra de los 6 días que hubo en Israel? Muchos judíos han contado de milagros que Dios ha hecho con ellos, porque nadie se explica cómo ellos en 6 días recuperaron la tierra que los sirios habían agarrado, que los turcos habían tomado. Solo un milagro de Dios. Bueno, Dios está con su pueblo. Y cuando salieron de allí de Egipto, pasando el Mar Rojo, cuando Moisés subió al monte Horeb para hablar con Dios, se demoró 40 días, ellos pensaban que Moisés había muerto. Y se hicieron un becerro de oro, es decir, una imagen para adorarla. Como es el corazón del hombre por tradición. Yo digo, hay tanta tradición en la religiosidad que apena ver personas tan inteligentes, aferradas a una tradición que no le ha traído vida, sino quizás un poquito de sosiego a su conciencia. He visto en personas que van a la iglesia frente a un Cristo crucificado y han llorado y han derramado su vida allí frente a ello. Pero sabe, eso no trae vida. Es la palabra de Dios que va a traer vida a tu vida. Es la palabra de Dios que va a perdonar tus pecados cuando entiendas que el Señor Jesús, derramando aquella sangre en la cruz, hizo efectivo de que tú pudieras tener la vida eterna y yo pudiera encontrar la paz para con Dios. Pero Moisés, mientras estaba en el monte, ellos se fabricaron un becerro de oro y acordaron al día siguiente hacer fiesta para Jehová. Qué terrible, ¿ah? Hay gente en el día de hoy que cuando tiene santos dice, es que ellos son los intermediarios que me llevan a Dios. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia declara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. Él es el único, querido amigo, que te puede llevar al Padre, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios el Padre lo ha puesto, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados cuando murió en la cruz. ¿Te das cuenta, querido amigo, cómo el ser humano, buscando caminos, buscando accesos hacia Dios, se ha fabricado dioses, como hicieron estos israelitas? Pero cuando Moisés recibió la tabla de la ley y venía bajando del monte con Josué, porque José fue su ayudante de muy joven, Moisés dijo, yo escucho voces de gente, y Josué le dijo, yo escucho cantos. Y cuando llegaron allí se dieron cuenta que ellos estaban danzando y tenían una orgía, borrachos, haciendo fiesta alrededor de esta imagen. Y Moisés lanzó las tablas de la ley y las quebró al pie del monte. ¿Por qué? Porque ya los israelitas la habían quebrado antes.
Porque el primer mandamiento dice, no te harás imagen ni lo adorarás. Y ellos ya lo habían hecho antes que la ley llegara a ellos. Entonces Moisés se dio cuenta para qué y la rompió. Bueno, después tuvo que escribir otras, por cierto. Y Dios le dijo a Moisés, quítate de en medio de esta gente porque lo voy a eliminar en un instante. Y Moisés, con ese gran corazón de pastor, Dios nos diera un corazón como pastor del de Moisés. Y Dios dijo, quítate porque voy a destruir a toda esta generación, porque son duros de servir. Y Moisés dijo, quítame la vida a mí, mátame a mí, pero no hagas eso con esta gente. Llegó un momento de depresión tan grande él, que no le importó su vida, porque una depresión a la persona no le importa su vida. Él quiere salir de ese estado que está de deprimido. Y le dijo, Dios, bórrame, ráeme del libro de la vida, pero no hagas nada con esta gente. Y lo que me admira de Moisés, porque él dijo, ¿qué van a decir las gentes de Egipto y del mundo entero? Porque esto se conoce en el mundo entero, que Dios sacó a su pueblo de Israel. ¿Qué van a decir? Que tú no pudiste meterlo en la tierra que le prometiste, y por esto los mataste en el desierto. Él velaba por la gloria de Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Poder entender esto, hermanos. Poder entender esto, amigos. Cuando un cristiano vela por la gloria de Dios, está dispuesto a que le quite la vida, pero no que su nombre santo sea deshonrado. Bueno, este es el primer caso que tenemos de Moisés, que le pide a Dios. Era tanto su depresión de ver a su pueblo Israel que él sacó de allí, siguiendo y adorando a un animal que come hierba, y dándole las gracias al buey por haber pasado el Mar Rojo. O sea, habían cambiado a Dios por un animal que come hierba. Y esto se llama idolatría. Y cuando tú, querido amigo, ocupas cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida, eso se llama idolatría. Cualquier cosa que tú permites, que si Dios debe estar en el primer lugar en tu vida, pero hay otra cosa, eso se llama idolatría. Y siento que hay muchos cristianos, verdaderos hijos de Dios, que están cometiendo este pecado. Puede ser un hijo, puede ser tu trabajo, puede ser un jefe, puede ser tu esposa, puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios merece. Eso se llama idolatría. Y Moisés se sintió tan desplazado por su pueblo Israel, que él sacó, y que él había sufrido tanto por ellos. Terrible situación en la que Moisés estaba, con una depresión, y Dios lo permitió así para que él realmente aprendiera, porque al final Dios dice, no, Moisés, no voy a permitir quitarte la vida a ti por un pecado que tú no has cometido, pero en el día del juicio, escucha bien lo que dijo Dios, yo castigaré al que cometió esta aberración. O sea, Dios no se ha olvidado, ni se va a olvidar de eso, y los castigó realmente al final, porque no pudieron entrar en la tierra que Dios les había prometido. Cosecharon las terribles consecuencias de su desvarío. Querido amigo, Dios es muy justo. Y el hecho de que Dios condene a un pecador al infierno por haber rechazado el regalo de Dios, muestra que Dios es justo. ¿Te das cuenta de esto? ¿Quién va a poder justificarse en el infierno y decirle a Dios, nunca escuché de ti, nunca supe que era un pecador, nunca supe que si no recibía el regalo de Dios, que tú diste a tu hijo para que muriera en la cruz por mis pecados, si yo le entregara mi vida, tuviera la vida eterna? ¿Quién va a poder justificarse en el infierno? Absolutamente nadie. Nosotros tenemos muchas personas en el Facebook que reciben cada día el programa, pero quiero decirte que muchos se han retirado. Y conversamos con mi hermano y él me dice, ¿sabes que se retiró fulano de tal? Yo le digo, hermano, déjalo. Si él rechazó lo que Dios quería para su vida, él ha puesto su condenación en su propia cara, ha cerrado la puerta del cielo en su propia cara. Y lo sentimos, querido amigo, lo sentimos. Porque la persona que hace esto
y no quiere escuchar la verdad de Dios, es porque no le interesa a Dios. Pero un día lo va a lamentar, pero va a ser demasiado tarde. ¿Sabes tú que en el infierno hay muchos hoy día que les gustaría que alguien viniera donde su familia y les dijera, en verdad hay un infierno, conviértanse a Cristo? Pero no es posible esto. No es posible. ¿Qué les diría a Dios? Bueno, hay predicadores en la tierra, tienen la palabra de Dios para que vean que en realidad existe un infierno. Mucha gente dice que lo que sale en Lucas 19 es una parábola, pero no es parábola, querido amigo, cuando Dios habla de Rico y Lázaro. Es una historia real, porque menciona nombres de personas. Y en ninguna parábola ha mencionado nombres de personas Dios, el Señor Jesús. Y allí habla de un rico y de Lázaro, no el hermano de Marta y María, sino otro Lázaro. Y allí cuando el rico está en el infierno y le pide a Abraham que por favor mande a alguien a decirle a sus hermanos, que tiene 5, para que no vengan ellos a ocupar el lugar que él está. ¿Será tan terrible el lugar que él pidió que por favor fueran a decirle a sus hermanos que creyeran en Dios, que recibieran la palabra, para que no fueran a ese lugar de tormento? Terrible lugar. Así Moisés se siente deprimido y le pide a Dios que le quite la vida, porque mejor es morirse que seguir con ese pueblo tan duro. Pero Dios le dijo, Moisés, en el día del juicio yo voy a castigar al que tengo que castigar. No voy a pasar por alto el pecado. No como en el día de hoy, querido amigo, que Dios cuando perdona a un pecador, ¿qué nos dice? No me acordaré más de tus pecados. Dios se va a acordar de muchas cosas, pero nunca del pecado. Porque el pecado que es borrado con la sangre del Señor Jesús nunca más aparece. Es como la neblina que tú ves en la mañana y luego al mediodía se desvaneció. ¿Y dónde se fue? No sabemos. Dios dice que echó nuestros pecados tras sus espaldas, que los arrojó en lo profundo del mar. O sea, la seguridad que tienes tu hermano y yo es tan grande de que Dios ha borrado todos nuestros pecados y que jamás los va a echar en cara. El segundo caso es el caso de Elías. Dios permite que pase esto en la vida de Elías. Te explicaré por qué. Porque él había tenido un tremendo triunfo frente al pueblo de Israel que estaban adorando al Dios de Baal. Y Moisés le dice a los israelitas, hoy día Dios va a mostrar quién es el verdadero Dios, si es Baal o es Jehová. Y Dios le dice, tómense un buey ustedes y pónganlo en el altar, pero no pongan fuego abajo. Y rueguen al Dios de ustedes, Baal, para que haga venir fuego del cielo y consuma aquel sacrificio. Y lo hicieron así los sacerdotes de Baal. Tomaron un buey, hicieron un altar, lo pusieron encima de la leña, pero no pusieron fuego. Y empezaron a clamar y a llorar los 450 hombres y la gente demás que andaba allí, rogándole a Baal que hiciera descender fuego del cielo. Estuvieron de la mañana hasta la tarde. Y la Biblia nos dice que Moisés se burlaba de ellos, porque el cristiano sabe que la imagen no es nada, es un pedazo de yeso nomás. ¿Por qué un cristiano va a tener temor de esas cosas? No. Igual la Biblia dice que no tenemos que tener temor de las señales del cielo, porque las señales del cielo son satánicas, amigo. Te digo, Dios no va a mostrar ángeles a la gente para que vea. El Señor va a venir a buscar a su pueblo. Es el próximo evento que va a suceder en esta tierra. Y Dios dice, no teman las señales que salgan en el cielo. No olvidemos que el diablo tiene poder. Creo que lo hablamos en un programa cuando decimos, ¿es real el diablo o es un mito? Amigo, el diablo tiene a la gente engañada, como se dice. El mundo está en la falda de Satanás y los mece muy tranquilamente para que la gente esté sosegada. Él no está preocupado, amigo, de la gente del mundo, porque él la tiene dominada. Él está preocupado en molestarnos a nosotros, en robarle la gloria que nosotros le rendimos al Señor y la adoración. Por esto está metiendo tantos inconversos en las iglesias verdaderas. Pero Elías
sabía que un ídolo nada era. Y él les decía, griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo. Griten más fuerte porque quizás anda de vacaciones y no les escucha. Y él se burlaba en esta manera de ellos, para mostrarles que no había tal Dios. Tiene boca, no habla, tiene pie y no anda, tiene oído, mas no oye. Pero la persona que está adorando una imagen no se da cuenta de estas cosas. Y una vez que ellos se sajaban a chorrear sangre para que Baal les contestara, y no hubo ni una respuesta. Y a la hora del sacrificio, la tarde a las 3, Elías dice, bueno, ahora me corresponde a mí. Y él tomó un buey, lo puso en la leña y le dijo, echen agua encima del cordero, vuelvan a echar agua. 3 veces le echaron agua, hicieron una zanja alrededor que estaba con agua, fíjate. Y Moisés clamó a Dios y le dijo, Dios, tú siempre me oyes. Manifiesta que tú eres el único y verdadero Dios que has creado todas las cosas. Y descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió las piedras, consumió la leña y el agua que estaba alrededor. Y los verdaderos israelitas se arrodillaron y dijeron, Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios. Y Moisés ordenó que tomaran los 450 profetas y los llevaron al torrente de Cisón y allí los degollaron. Escucha muy bien, allí mataron 450 hombres idólatras, que ellos habían cerrado su voz a Dios, y fueron degollados. Y bueno, el rey se contentó por esta actitud, pero no su señora, porque ella tenía estos 450 profetas. Y cuando llegó a contarle a su señora Jezabel lo que había hecho Elías, ella... ¿Y sabes qué dijo? Mañana a ella Moisés será degollado por mí. Y le mandaron a decir a Elías esto. Y ¿sabes? Se asustó, se deprimió por la voz de una mujer. Un hombre que hizo un milagro tan grande de parte de Dios llegó a tener miedo de una mujer. Y dice que él salió y huyó a la cueva, al monte Carmelo, a una cueva de Oreb. No hubo ni un hermano que lo protegiera en ese momento, así que él huyó. Caminó 40 días y 40 noches. Y la depresión causa en una persona sueño. ¿Sabías tú también? Quiere puro pasar acostado y durmiendo. Esta es otra característica de la depresión. Y él se acostó en el campo y se quedó dormido debajo de un enebro. Y mire la misericordia de Dios. ¿Por qué permitió Dios que pasara esto en su siervo? Porque, mi amigo, no te olvides que estamos en la carne. Y este milagro que Dios le permitió hacer a Elías, podía haberlo levantado bien alto en su orgullo. Y Dios permite esta depresión para que no le pase esto. ¡Qué misericordioso Dios! Y él caminó y Dios preparó un ángel que lo despertó y le dijo, levántate y come, porque no tenía comida, nada. No dan ganas de comer cuando uno está con depresión tampoco. Y esto lo hizo 2 veces. Y cuando llegó a la cueva, se escondió en la cueva. Y pasaron 4 cosas que no las voy a comentar ahora, pero le voy a decir que fue un viento, un terremoto, un fuego y un silbo apacible y suave. De esto les quiero hablar en un próximo programa. Mi amigo, y entendió Moisés que en el silbo no estaba en el fuego Dios, no estaba en el terremoto ni estaba en el viento, pero en el silbo apacible y suave, porque la Biblia dice que las cosas deben ser hechas con orden, porque Dios es un Dios de orden y de respeto. Y ahí entendió que venía Dios. Y lo primero que le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Este no es tu lugar. Y él menciona erróneamente, han matado a todos tus profetas y el único que he quedado yo. Mentira, habían 7,000 que Dios había guardado y que no le habían besado los pies a Baal. ¿Te fijas cómo uno se equivoca como ser humano? Ningún creyente está ajeno a equivocarse. Y él le dice, quítame la vida, yo no quiero seguir viviendo. Y Dios le dice, espérate un poco, todavía te necesito en la tierra. Esto Moisés, Elías no lo había visto. Quiero que vayas y unjas a Jehú por rey de Asiria, porque él va a vengarme de mis enemigos, y vas a ungir a Eliseo, que va a ser el que te va a reemplazar a ti. Todavía te queda trabajo.
A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no me ha llevado? Es que Dios tiene trabajo para ti, hermano. No hablo de los inconversos. Y de los inconversos puedo decir, ¿y por qué Dios no me ha quitado la vida? Porque te está dando tiempo para que te arrepientas. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todo, esperando que la gente se arrepienta y se convierta a Él. Esto es el motivo. Dios es un Dios de mansedumbre, un Dios muy manso, que hoy día se presenta como un Salvador amoroso y tierno, pero después, cuando vuelva, va a ser un juez muy severo con el pecado, con la injusticia, con la maldad. Hoy día es el día de la gracia. Hoy día es el mejor tiempo que esta tierra y los seres humanos hemos vivido. No hay otro tiempo como este, el tiempo de la gracia de Dios. Así que Dios le dijo a Elías, vuélvete, tienes mucho trabajo que hacer. El tercer que encontramos es Jonás, un hombre a quien Dios le dijo, anda a Nínive y predica para que esa gente se convierta, porque de aquí a 40 días la voy a destruir. Jonás era un hombre, como dijéramos, muy pacifista, y también no quería a los de Nínive porque ellos habían hecho sufrir mucho a los israelitas. Y no quiso ir para que se arrepintieran y se convirtieran. Y se fue a otro sentido. Ya sabemos la historia, que Dios permitió que el barco en que iba estuviera a punto de hundirse con una fuerte tempestad. Y él se echó a dormir debajo porque estaba deprimido, arrancando de Dios. Y se echó a dormir abajo. Y fueron y lo dijeron, levántate, dormilón, dinos, ¿por qué pasa esto? Y él fue muy franco, y me gusta esto de Jonás. Yo tengo la culpa, dijo. ¿Qué cuesta decir esto? Yo tengo la culpa, ¿no es cierto? Dijo, yo tengo la culpa de lo que está pasando porque desobedezco a Dios. Y ellos dijeron, ora a Dios para que esto se aquiete. Y él dijo, no, tómenme y tírenme el agua, porque esto no se va a quitar si ustedes no hacen esto. No, ¿cómo vamos a hacer esto? Y por fin, viendo que no podían sujetar porque se embravecía más el mar, tomaron a Jonás, lo echaron al agua, y había Dios preparado un gran pez que lo tragó, y en 3 días tuvo con aquellos líquidos que el gran pez, muchos piensan que es una ballena, yo también me atrevo a pensar que era eso, y estuvo 3 días en el vientre de aquel gran pez. Y los jugos gástricos de la ballena para deshacer los alimentos seguramente le pusieron la piel amarilla, porque cuando lo fue a vomitar después de 3 días en la playa, la historia secular nos dice que estaba como amarillo. Y él fue y predicó a la gente, y él nunca pensó que la gente se iba a arrepentir. Y desde el rey para abajo se arrepintieron, se vistieron en ceniza, se vistieron de silicio y le pidieron a Dios misericordia. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo perdonó. Porque Dios mira el corazón. Y Jonás fue y se puso en un monte allí para ver si Dios iba a condenar a toda esta gente. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia. Si Él te pide a ti que te arrepientas y le entregues tu vida a Él y que aceptes la muerte de Cristo a tu favor, sabes que Dios te va a perdonar. Confía en lo que Dios dice. Dios siempre va a hacer lo que dice, amigos. Quiéralo el hombre o no. No pienses que porque los burladores, la gente idólatra, no quiere a Dios, Dios va a cambiar sus planes. No, mi querido amigo. Dios va a llevar a efecto todo lo que Él ha dicho. Y cuando vio Jonás que esto no pasó, Dios hizo salir un árbol para que lo cubriera del sol, porque él era calvo, y se sintió tan contento. Pero en la noche mandó un gusano que quemó el árbol y se acabó el árbol. El otro día el viento solano y el sol lo quemaba. ¿Y qué le dice a Dios? Quítame la vida, no quiero seguir viviendo, porque tú perdonaste a estos pecadores. Estaban con depresión también. ¿Te das cuenta, amigo, que nosotros cristianos también podemos caer en esto cuando desobedecimos a Dios? La depresión de Jonás comenzó cuando él se rebeló contra Dios, yendo a otro lugar que Dios no le había dicho. Y en el último lugar, Pablo, en el Nuevo Testamento. Si quieren leer todo el capítulo 12 de 2 Corintios, léanlo. Porque él dice allí, conozco un hombre, él no se menciona allí, que fue trasladado al cielo y escuchó palabras que no le has oído al hombre escuchar. Mi amigo, tú sabes que Pablo llegó al cielo en una visión,
fue trasladado allí y escuchó palabras que nadie ha escuchado sino él. Y él dice allí que él desea morirse también porque Dios le ha mandado una enfermedad a sus ojos que se le cerraron y eran como escamas que no podía abrirlos, un dolor grande. Y él le había rogado a Dios que le quitara aquello, porque él menciona un mensajero de Satanás. Dios permite ciertas cosas a veces que el diablo haga con nosotros, como lo permitió en Pedro, cuando el Señor le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, porque le hacía falta un zarandeo así a Pedro, y a Pablo, para que no se enorgulleciera por las visiones que había visto. Dios permitió esto en tu vida, un propósito de Dios. Las depresiones en el cristiano son con propósitos, no así con el que no conoce a Dios. Mi amigo, sabes que Dios nos ama demasiado. Si Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a la cruz para que muriera por nuestros pecados, Él que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿cómo puedes pensar que no te ama? Dios te ama demasiado, a ti y a mí, y permitió que Cristo recibiera, castigó a su Hijo con toda la ira que merecíamos nosotros por causa de nuestro pecado, y hoy día te ofrece libremente salvación, perdón, vida eterna. Si tú reconoces que eres pecador, aceptas que Cristo murió en la cruz por tus pecados, y le abres tu corazón y le rindes tu vida a Él, Dios te va a perdonar. Lo decimos con la palabra de Dios en la mano. Si Él lo ha prometido, es porque así lo va a hacer. Mi querido amigo, si en este momento te sientes por el Espíritu Santo animado a rendirte al Señor, hazlo, y tu vida va a tener un cambio de 180 grados. Terminamos diciendo: es posible que cristianos se depriman, pero con propósitos de Dios, por algo de nuestra vida. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, lamentablemente el tiempo tiene que respetarse y se hizo poco programa. Usted me comentó, hermano, antes de comenzar, de que le parecía que íbamos a tener poco tiempo para desarrollar este tema, porque indudablemente la depresión es un tema complicado, es un tema que sufren muchas personas, no estamos exentos los cristianos de ello, porque no todo depende del corazón y de la cabeza. También estaba viendo que existen 6 agravantes físicos de la depresión que pueden ser originados por un desequilibrio hormonal, por el consumo de medicamentos y drogas, por enfermedades crónicas, por personas que tienen temperamento melancólico, puede ser por comida, descanso o ejercicio inadecuado, y también por predisposición genética. Pero lo que debemos reconocer nosotros, no estamos hablando de personas que están enfermas físicamente, y dicho sea de paso, hay que recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tenemos que saber cuidarlo. Muchas veces nosotros mismos provocamos las enfermedades de las cuales nos quejamos después. Pero también debemos reconocer que la depresión es el resultado de una falla en el dominio propio, en la disciplina de cada persona. Un fruto del Espíritu Santo es la disciplina personal de querer obedecer, de buscar la palabra de Dios, buscando agradarlo en vez de cumplir los deseos propios. Las personas que son especialmente vulnerables a la depresión son, hay un tipo de personas que son las que, aunque parezca como increíble, las que fijan su propio horario, hermano, las que tienen su propia disciplina de trabajo, que no están sujetas a un contrato, como por ejemplo podrían ser las amas de casa, o sea, los predicadores también, y los que trabajan en trabajos que son su sustento propio, digamos, no tienen empleador. Porque las personas que tienen trabajos con horario fijo y tienen las tareas más o menos programadas, dice que rara vez caen en depresión. Y la razón es que su trabajo no depende del dominio propio ni de la disciplina personal.
por lo tanto están como sujetos a una cierta forma, digamos, de vivir. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios nos ha hecho de manera de que cuando fallamos en el manejo de nuestras responsabilidades, nuestra conciencia dispara emociones negativas. Eso genera la posibilidad de caer en una depresión. Y por lo tanto, si no le hacemos caso inmediatamente, tarde o temprano, podemos terminar en una depresión. Ahora, hay algunos factores adicionales que pueden producir la depresión cuando se acompañan a la falta de dominio propio, como es una enfermedad, algún pecado no confesado al Señor, alguna decepción fuerte en la vida, la falta no poder manejar estos atrasos que a veces las personas tienen, sobre todo, como digo, cuando son de trabajos propios, sin horario especificado, se atrasan, se sienten presionadas, no pueden manejarlo. Una tendencia a tener, personas que tienen tendencia a seguir las emociones o los sentimientos, y también a veces la participación de otras personas que están alimentando este sentido de depresión en las personas. Ahora, la culpa que acompaña a la depresión proviene justamente de manejar el problema de la forma en que Dios lo especifica. No lo manejamos bien. A veces las personas intentamos suprimir nuestra conciencia, esta conciencia que nos lleva a esto, o el sentido de culpa, por métodos que solamente terminan empeorando la culpa y los sentimientos dolorosos, y al final este ciclo se hace peor y peor. Por ejemplo, los métodos comunes que se ocupan para silenciar nuestra conciencia, de gente, oye, no sé, formas de que uno le dice, oye, eso no está, esto está bien, hazlo así, si no es para tanto, todas estas cosas son, depende cómo se miren, etcétera. Las pastillas que toma la gente para controlar la depresión, terapias que incluso a veces incluyen electricidad, personas que dicen vamos a expulsar el demonio de la depresión, y el yoga, pues, hermanos, que practica mucha gente, cree que con eso va a controlar la depresión, cuando en realidad la culpa, lo dijimos, es porque no hemos podido manejar el problema de la forma en que Dios lo especifica. Esa es la mejor manera, es la mejor forma de evitar caer en la depresión. Podríamos estar hablando mucho rato más de la depresión, y seguramente si hay algún médico que escuche este programa podría también escribirnos y hacer algunos comentarios, pero no perdamos de vista que el programa tiene el enfoque del punto de vista de nuestra relación con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que fueron los ejemplos que usted puso, hermano. Hay mucho más en la Biblia, indudablemente, pero estábamos amarrados por los minutos que tenemos que respetar. Así que yo me alegro mucho haber podido conversar esto. Ya lo hemos dicho en muchos programas. Siempre vamos a conversar los temas que son del día a día, los temas que afectan a las personas, los temas que están en las noticias, siempre a la luz de la palabra del Señor. Lo hemos dicho, lo repetimos. El Señor puso en la Biblia respuesta para todos los problemas nuestros, pero uno tiene que buscarlo, tiene que estudiar, tiene que esforzarse por conocer la palabra y lo que el Señor quiere para la vida. Y invitamos a todas las personas, a aquellos que están dudando, a aquellos que dicen, no, es que yo no creo que sea así, asá, que se den la oportunidad, porque nada, absolutamente nada malo puede ocasionar en sus vidas. Al contrario, les va a cambiar la vida a ustedes, a las personas que los rodean, a sus compañeros de trabajo, a todo el mundo, cuando ustedes conozcan verdaderamente al Señor. Y los invitamos a eso. Como también los invitamos a que nos escriban, si es que tengan la gentileza de escribirnos a la casilla de correo contacto@esperanzadedía.cl para que nos hagan saber qué les parece el programa y qué temas les gustaría que tratáramos en los programas futuros. Yo me despido pidiendo al Señor que bendiga a cada uno de nuestros auditores, dándole las gracias por la oportunidad de haber podido traer un nuevo programa y esperando también que nos brinde la bendición de poder seguir con otros programas más adelante. Hermano. Muchas gracias, querido hermano, por sus comentarios siempre tan oportunos. En verdad, queridos amigos y hermanos, estamos en la contingencia, sabiendo de las cosas que están rodeando al mundo, a las personas, y ayudándoles, porque estoy seguro, sin temor a equivocarme, que en todas las religiones hay personas que no están seguras de ir al cielo. Y esto nosotros queremos sacarles de ese error en que están para que puedan ser guiados por la palabra de Dios. La Biblia debe ser los rayos X para tu vida. Pon la Biblia en tu vida.
Si tú no estás andando de acuerdo a ella, te queremos decir que estás bajo condenación. Pero si tú estás andando de acuerdo a lo que la Biblia dice, puedes estar tranquilo y seguro, querido amigo. Nosotros no hacemos caso a la voz de los hombres, sino a la palabra de Dios. Y por esto podemos hablar con tanta franqueza. Estamos contentos que el Señor nos haya dado este ministerio para decirles la verdad y de que muchos de ustedes salgan del error a fin de que conozcan al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. Gracias por la atención y esperamos encontrarnos la próxima vez. El Señor les bendiga a todos. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.